Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, hoy con el tema Desafíos en salud ambiental en tiempos de pandemia COVID-19, a cargo de la doctora Carmen Gastañaga, de parte del Subsistema de Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Les doy la bienvenida. Antes de continuar, queremos agradecer públicamente a nuestra invitada especial por todo su apoyo y colaboración que nos ha brindado de forma desinteresada para la realización de esta actividad. La doctora María del Carmen Gastañaga Ruiz, quien es médico cirujano. Posee una especialización en consultoría ambiental con experiencia de más de 20 años en gestión de la salud ambiental y ocupacional, con mayor énfasis en epidemiología y toxicología ambiental y ocupacional, tanto las enfermedades transmisibles como las originadas por agentes químicos y físicos ambientales y ocupacionales. También se destaca en desarrollo de investigaciones sobre riesgos ambientales y ocupacionales y su impacto a la salud. Brinda asesoría sobre temas relacionados con el ambiente, sus componentes y su probable impacto a la salud. Además de ser médico cirujano, la doctora Gastañaga Ruiz posee una maestría en política y gestión en educación, una maestría en innovación pedagógica y gestión de centros educativos y una especialización en consultoría. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Salud en la República del Perú, específicamente en el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, como médico 2 y asesora de la Dirección General. Además, se desempeña como docente en las siguientes universidades peruanas: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, específicamente en la Facultad de Medicina Humana, con la maestría en Salud Ocupacional y Ambiental. En la Universidad Nacional de Ingeniería, también en una maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental, y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia como docente también de posgrado en Medicina Ocupacional y Ambiental. Seguidamente, la compañera Fabiola Campos les brindará la logística de esta actividad. Muchas gracias, Marianela. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia y gracias a la doctora Gastañaga por su apoyo y colaboración con este webinar. Les recordamos la logística. Bueno, vamos a escuchar primero a la doctora y mientras tanto pueden irnos dejando sus dudas o comentarios tanto en el chat del Zoom en el que estamos como en las redes sociales en que estamos transmitiendo ahorita en Facebook Live del SIMPEDOC y del SICSO, la Biblioteca de Ciencias Sociales. Pueden dejarnos las dudas ahí y nosotros al final, después de la presentación, vamos a hacer una selección y a pasárselas a la doctora Gastañaga. Les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para que no hayan interrupciones. Muchas gracias. Adelante, doctora. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. La verdad que es muy simpático estar acá. Tratando de transmitir lo que es casi toda una vida dedicada a estos temas en salud ambiental. Espero que esta charla logre en algunos motivar la importancia de conocer nuestro entorno ambiental, la importancia de buscar allí muchas veces las respuestas a nuestras preguntas, sobre todo los que trabajan en salud, ¿no? Para poder de alguna manera prevenir en el entorno todos aquellos riesgos y también factores de riesgo que puedan ocasionar problemas a nuestra salud, problemas a la calidad de vida, ¿no? Problemas en lo que es nuestro rendir ocupacional, problemas en lo que es el puesto de trabajo y etcétera. Como verán, son muchos temas, pero ahora nos vamos a concretar
a estos temas que, bueno, no son pocos, pero he tratado de darles, de poder ahora exponerles, digamos, lo más importante. Vamos a tratar como dos grandes grupos de temas. En el primero vamos a ver lo que es la salud ambiental, los antecedentes, los conceptos, componentes, todo aquello que tenga que ver, y hasta les puse un poco de las investigaciones que nosotros hemos realizado, un grupo de ellas, y que es tan importante incentivar a su realización para conocer la realidad de muchas poblaciones expuestas muchas veces a sustancias químicas que no necesariamente son de origen antropogénico, sino también de origen natural. Y una segunda parte donde tocamos ya el tema salud ambiental en el marco de esta pandemia de COVID-19, donde vamos a ver 5 puntos, ¿no? Cortos, pero precisos, en base a investigaciones, en base a expertos, donde tenemos la degradación ambiental como origen de la pandemia, la contaminación del aire versus la mortalidad por COVID-19, la salud ambiental y la resiliencia ante las pandemias, saneamiento básico y COVID-19, y el desafío ambiental, ¿no? Las enseñanzas que va dejando esta pandemia, ¿no? Los cambios que va motivando, que esperemos que sean para bien y podamos estar preparados ya ante cualquier otra eventualidad. Si hablamos de salud ambiental, hablamos de antecedentes, como lo cité conversando, eh, podemos hablar de antes de Cristo, podemos hablar de Hipócrates el Grande, donde él ya no hacía estudios, tratados sobre aire, sobre agua, y sobre todo, él dijo algo muy interesante, que la importancia era tal del medio laboral, social y familiar, que allí deberíamos observar, allí deberíamos buscar muchas veces la causa, el origen de los problemas que podamos tener. Miren qué importante, desde ese tiempo, 480 años antes de Cristo, nace alguien que nos enseña, que nos dice, busquen, no demos diagnósticos, no hagamos cosas sin buscar si ese entorno nos los va a permitir. Y también él hizo muchos tratados sobre enfermedades de los mineros, saturnismo, lo que es el plomo en la minería, y la anquilostomiasis también como un problema biológico. Igual Galeno también, él va a enumerar una serie de enfermedades, una serie de patologías, ¿no? Que son, sobre todo en los curtidores, en los mineros. Y ellos van a comenzar a observar, porque esa es la primera etapa de todo régimen científico, y va a reconocer el peligro de las nieblas, va a reconocer que eso está afectando al trabajador. Eso de él salir, entrar por los calores, por ese estrés térmico que ahora así lo llamamos, produce efectos a la salud, y por lo tanto también va a tener una merma en lo que es su trabajo. Plinio el Viejo es muy importante porque él además dicta las primeras normas preventivas. En el caso, por ejemplo, los trabajadores de minas de plomo, mercurio, comienzan a utilizar las vejigas de los animales delante de la nariz y la boca, justamente como una mascarilla que ahora estamos usando, y para evitar que esos polvos, esos vapores ingresen, o al menos disminuir el ingreso de este material, sabiendo que el principal punto de afectación son los pulmones. Lógicamente, en medio de todos estos sabios científicos, etcétera, hubo uno, ¿no?, que comenzó a observar lo que eran las sustancias químicas y se dio cuenta que el uso que se le daba o era de fin euforizante, llámese el rapé que usaban en las fiestas, ¿no? O era un fin para de exterminio, lo que usaban para la cacería, etcétera, o para matarse entre la gente, para eliminar al enemigo, ¿no? Para eliminar al novio, al esposo, como lo hacía Lucrecia Borgia, con un sortijón lleno de trióxido de arsénico, y era lo que usaba para acabar con sus parejas. Entonces, él dijo,
No puede ser que las sustancias o maten o sean euforizantes. Tiene que haber términos medios. Y es así como se crea el término de la dosis. Y él lo dijo, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Cosa muy interesante. Entonces, el panorama que tiene el hombre desde que está poblando la tierra es como lo estamos viendo, un hombre nómade, un hombre que va utilizando el recurso, ¿no? Cuando descubre el fuego, y esto va produciendo un impacto en nuestra atmósfera, pero un impacto tan pequeño que la misma naturaleza lo puede revertir. Y el hombre sigue hasta que comienza a darse cuenta que estando instalado cerca a una fuente de agua, teniendo una vivienda, ya no necesita moverse tanto. Y es así como se comienzan a originar las ciudades, los asentamientos humanos, con todas las consecuencias que pueden traer. Entonces, hasta esta época, hasta este periodo geológico y prehistórico, la naturaleza era la única que de vez en cuando emitía estos agentes de riesgo, sea una erupción, sea una tormenta eléctrica. El hombre todavía no aparecía, pero a finales del siglo XVIII se marca un punto importante en el tema. El hombre ya entra en lo que es la revolución industrial y vamos a tener que cambia nuestra situación, cambia el ecosistema, cambia nuestro entorno ambiental y vamos a tener una serie de problemas tanto de origen antropogénico, las empresas, los puntos, digamos, fijos y móviles de contaminación, como también van a haber, de todas maneras, factores naturales, ¿no? Por ejemplo, países como el suyo de repente y como el mío, que tenemos suelos volcánicos, no vamos a esperar, ¿no? Que el agua que surja, la subterránea, sea un agua pura de acuerdo a los criterios OMS. No, porque vamos a tener presencia de muchas sustancias químicas en esta agua subterránea. Vamos a tener presencia de esas aguas en lo que le llaman los ojos de lluvia, en los puquiales. Muchas veces usan ese elemento para el regadío. Y también vamos a tener probablemente productos alimenticios muy sabrosos, muy característicos, muy especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque van a responder a ese tipo de, digamos, de agua con presencia, pero el problema está cuando se sobrepasa los límites de referencia. Entonces, esto en la antigüedad, ver una comunidad con una empresa, ya sea de carbón u otra, era muy común, con todas sus chimeneas y sus emisiones que se hacían sentir en el pueblo, una expectativa de vida muy corta, 40, 45 años, problemas respiratorios, desde ahí ya se comenzaron a hablar de las neumoconiosis, etcétera. Entonces la contaminación ya es un problema efectivamente de larga data. Hay aspectos históricos también que nos hablan. Tenemos que la primera quizá uso de armas químicas se dio en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo cuando los alemanes, ¿no? Utilizan los gases de cloro como un arma de destrucción masiva. Llevaban bidones de este gas y de acuerdo a la dirección del aire, como fue el caso en Ypres, Bélgica, abrían estos bidones y todo el gas cloro, que es un gas tan irritante que de una neumonitis química, de un espasmo y simplemente te mueres asfixiado, logró víctimas fatales, logró muchos que quedaron con problemas del aparato respiratorio. Entonces, hablar de una guerra química, de un uso químico, no es novedad. Eso ya nosotros lo tenemos registrado en las historias. Igualmente, miren, 1952, no es muy lejos, 67 años, creo, 68 años. ¿Qué pasó? Diciembre, frío intenso en Londres. ¿Y qué hace la gente? Prende sus estufas. ¿Y qué tienen las estufas? Carbón. Todos prenden y nadie, lógico, se percata porque están acostumbrados a una niebla espesa que tienen sobre la ciudad y al salir de
casi la mayoría de casas, por necesidad de calentarse, los humos con presencia de todos derivados del azufre, ¿no? Dióxido de azufre, que es el gas el más irritante que tenemos, ocasiona en solo 3 días 4.076 defunciones. La gente caminaba y se moría. Entonces, si nosotros tenemos una industria con emisión de dióxido de azufre, el problema va a ser cuando no se respetan los límites de referencia, va a ser la mortandad justamente por la irritación del tracto respiratorio. Esto es otro caso muy interesante que se dio también en Japón, en el valle del río Jiangsu, la enfermedad de Itai, que traduciendo significa enfermedad de ay, porque era muy dolorosa. Ven ustedes a un hombre deformado completamente, y cuando comenzaron a buscar cuál era lo común para este mal que les producía deformidades, fracturas patológicas, vieron que lo común de toda esta población era el consumo de arroz regado con agua del río contaminado con cadmio, metal pesado que tiene entre sus características producir osteomalacia, esa deformidad porque el hueso se pone como un plástico, y osteoporosis, es decir, fracturas que pueden ocasionar fracturas patológicas. Esto es muy común cerca a las plazas, a las plantas o a las empresas, a la actividad minera de zinc. Vamos a tener también que como un subproducto la presencia de cadmio, así como en zonas agrícolas donde por los suelos, como les he explicado en antes, podemos tener también un poco de presencia de cadmio. Y ojito, porque cuando se tiene eso, se requiere de plantas de tratamiento para evitar que niños y adultos estén expuestos con todas las consecuencias que puedan tener. Y quizá uno de los datos más saltantes, la bahía de Minamata, el problema de Minamata que hubo. ¿Por qué? Porque ha hecho que más de 150 países firmemos el convenio de Minamata, que lo ratifiquemos hasta hace unos 5 años, ratificado ya. Ya estamos trabajando. El punto focal es el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Somos parte y estamos trabajando porque si estamos pensando en cumplir con el convenio, estamos pensando en el retiro de la mayoría de productos que contengan mercurio. Tenemos que hacer los inventarios en los hospitales, tenemos que ver todos aquellos equipos que utiliza para ver su reemplazo. Tenemos que ver todas aquellas cremas blanqueadoras, cosméticas, así como jabones, para que se disminuya el contenido de mercurio. Tenemos que ver también lo que son focos ahorradores, tubos, etcétera, que sabemos que tienen mercurio, así como también plaguicidas u otros productos. Entonces, el hablar del problema del mercurio es hablar del convenio de Minamata. También hubo un problema en Italia, una explosión, y se los traigo porque a veces de una desgracia vienen los estudios. Así como en Minamata se hizo famoso porque comenzaron los casos, totalmente casos neurológicos, ¿no? Que fueron originados por una empresa que usaba un catalizador con mercurio, que al llegar los efluentes al agua se convertían en metilmercurio, es un mercurio orgánico, muy neurotóxico. Así también en Seveso hubo una explosión de una planta de productos químicos y se emitió lo que se llaman las dioxinas, que son metabolitos clorados y como toda partícula de cloro altamente tóxica. Ellos pensaron que la respuesta era lo que ven ustedes en el niño en la mejilla y que se le llamó el cloracné, que se dio en las personas que habitaban cerca, pero con el transcurso de los días, semanas, comenzaron a aumentar la incidencia de problemas de las glándulas tiroides, problemas de las suprarrenales, comenzaron casos de diabetes, casos de hipertensión, se fueron dando con el tiempo.
Y ahora esta dioxina es una de las primeras del grupo de las llamadas disruptores endocrinos. Por lo tanto, desde ya ustedes tienen que pensar que donde tengamos alguna actividad económica, donde se manejen, donde puedan emitirse estos metabolitos, donde puedan existir dioxinas, furanos, pueden ser responsables de un incremento de los problemas endocrinológicos. Este también de Bhopal, miren, el año 84, una planta de plaguicidas, carbamatos, uno de sus insumos isocianato de metilo. ¿Y qué ocasionó la explosión? Porque no hubo un buen mantenimiento, dicen los trabajadores, los dueños dicen que fue un complot. Esto está, ustedes entran en YouTube y van a encontrar todo el problema de Bhopal. Hasta ahora no se soluciona. ¿Y qué pasó? A la fecha hay más de 13.000 muertos. Y el isocianato de metilo tiene como órgano blanco los ojos. Hay casos de ceguera, casos de diplopia. Entonces, miren cómo este accidente que no se tomó las provisiones adecuadas puede ocasionar hasta el momento, después de 20, 30, 40 años, todos estos problemas. Y esto nos sucedió a nosotros, nos sucedió acá en el Cusco, en Taucamarca, cuando se mezcló en preparados lácteos que se entregaban para los niños más pobres. Hubo 2 bolsas de preparado que fueron manipuladas, parece, por los perros de la zona, y los padres, en vez de eliminar, le metieron paratión etílico, que ya estaba prohibido, pero lo habían obtenido en una fiesta patronal con otro país vecino. ¿Y qué pasó? Le prepararon a los niños sin darse cuenta y de 40 hubo 24 niños fallecidos intoxicados con este plaguicida paratión etílico. ¿Qué conceptos, ¿no? Después de esta introducción donde vemos que el tema es de siempre? No podemos decir a partir de este momento se habló o nació la especialidad en salud ambiental. No, señores, toda la vida ha estado. Podemos nosotros hablar primero de repente de salud. Todos conocemos lo que son las definiciones de salud, ese completo bienestar físico, mental y social. Pero si nos damos cuenta, ¿cómo vamos a poder hablar de este bienestar físico, mental y social si no tenemos una vivienda adecuada, si no tenemos un salario adecuado? Si no tenemos un entorno adecuado que nos permita cierta calidad de vida. Entonces, la salud también se define como una adaptación permanente del individuo con su medio ambiente. Y si nos damos cuenta, día a día nos enfrentamos. Tenemos que mantener un equilibrio, porque hay días en que la lluvia es terrible, el frío, el calor, y mi persona tiene que adaptarse. Entonces, salud va no cambiando, sino va incrementando su definición. ¿Qué tenemos acá? La familia, el centro de la humanidad, donde tenemos padre, madre y una criatura que se está gestando. Pero esto va a recibir impactos. La salud de ese niño y de ellos va a tener impactos probablemente de actividades. Ahí vemos una chimenea con emisiones. Perdón. Va a tener impacto de lo que es las zonas geográficas. Vivir a nivel del mar es muy diferente a vivir en altura. Y acá la gente vive hasta en 5.000 metros. Vamos a tener del propio ecosistema, con todas sus particularidades, más cuando uno tiene costa, sierra y selva. Vamos a tener impacto de enfermedades metaxénicas, que ya son pandémicas, ya están siempre, endémicas en muchas zonas. Vamos a tener un impacto laboral, de acuerdo a la actividad que realice la persona y el hombre. Vamos a tener también, de acuerdo al grupo étnico que uno tiene, porque tenemos
muchas civilizaciones que están todavía internas y no salen. Entonces, todo eso va a impactar en lo que es la salud. Y vamos a tener que todo eso esté enmarcado en los llamados determinantes sociales de la salud. Y miren el grande, condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Vamos a tener la agricultura, la educación, el ambiente laboral, los conflictos, el desempleo. Todos van a aportar, todos van a tener un efecto en lo que es al final el hombre. Y el efecto se va a ver muchas veces de acuerdo a la edad, al sexo, al estado de este hombre. No nos olvidemos entonces que estos son los determinantes sociales que tenemos que tener presente cuando hablamos de la calidad que va a tener esta persona. Y estos determinantes, este conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales, son los que van a determinar nuestro estado de salud, tanto del individuo como de la población, como de la comunidad. Y vamos a tener modelos como el modelo de Lalonde, que es el que más se conoce, donde estos factores que van a interaccionar, van a afectar ya sea de manera positiva o negativa el estado de salud. Y estos cuatro son para Lalonde los principales: el ambiente, los servicios de salud, cómo están estructurados que puedan realmente responder a las necesidades, los factores biológicos que lleve el individuo y los estilos de vida. Importantísimos, el sedentarismo, el hábito del cigarrillo, las drogas, el alcohol, todo eso va a tener que ver en este modelo y van a interaccionar para darnos como resultado la salud, factores externos al cuerpo de la persona en que el individuo no ejerce muchas veces control. Entonces, estos procesos, ¿no?, vitales humanos, estos determinantes, desde el punto de vista de perspectiva ecológica, van a estar en todos los niveles físico, químico, biológico y psicosocial. A nivel de los aspectos físicos, clima, ubicación geográfica, la energía, la radiación, los factores químicos, lo que son los ciclos biogeoquímicos, el agua, los minerales, la parte biológica, la constitución genética, ya la importancia de conocer esta constitución porque ya nos va a ayudar a proyectarnos muchas veces hacia el individuo que va a ser, los microorganismos, artrópodos, la vegetación, etcétera. Vamos a tener también los psicosociales, donde está la relación hombre-naturaleza, modo de vida, condición de vida, que muchas veces tienen un impacto, que ya la OIT ha dicho que a nivel internacional, la tercera causa de problemas laborales son justamente los problemas psicosociales. Entonces, tienen la importancia y la importancia va a estar en los efectos que van a producir. Efectos positivos, calidad de vida, que es una definición quizá hasta un poco subjetiva, porque podemos tener, si nos preguntan a varios de nosotros, podemos tener definiciones, conceptos diferentes. De repente, calidad de vida para uno es tener al menos un trabajo que le reporte tranquilidad a él y a su familia. De repente a otro va a ser la salud, de repente a otro va a ser su entorno limpio. Tenemos la interacción, la armonía, la justicia, la equidad, pero también va a haber efectos negativos, desastres por eventos naturales. Ustedes están pasando por un huracán, una cola del huracán, y les da desastres que le van a alterar el equilibrio, van a alterar muchas veces hasta las actividades económicas de muchas personas, que se van a traducir en varios indicadores. La patología climática, la disponibilidad de alimentos, la toxicidad, la morbilidad, la mortalidad. Entonces vemos que existen también este tipo de respuestas. Acá hay algo interesante, porque lo que yo quiero llegar es cómo ese concepto tan antiguo, tan grande de salud, fue llegando hasta definir lo que es la salud ambiental. Y acá, en las barreras que protegen la salud,
Justamente vamos a ver que el agente de enfermedad, todos estamos rodeados, pero va a existir una primera barrera. ¿Quién la da? El medio, el ambiente, el entorno, como se quiera decir. Pero un control ambiental que sobre todo es preventivo. Pero para que sea preventivo tiene que cumplir una serie de requisitos. El agua de calidad, un saneamiento adecuado, una buena disposición de excretas, buena disposición de residuos, manejo de enfermedades, vivienda, toda una serie de componentes. También la parte personal, la defensa de uno mismo, la parte de salud ocupacional, la parte de control de enfermedades. Es bastante, sí, pero es necesario. Pero cuando van fallando, estos agentes de enfermedades van atravesando y van llegando a la población. Pero hay una segunda barrera que la protege, la vacunación y la nutrición. Pero si países como el mío, donde tenemos todavía problemas en nutrición, donde la vacunación no llega a coberturar porque la gente no quiere vacunarse y ahorita estamos con un problema serio por la presencia de casos de difteria después de 20 años, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que esto avanza y se da lo que es la morbilidad. Atención que a veces no cobertura toda la población, por lo tanto terminamos con fallas, terminamos con mortalidad alta, terminamos con secuelas. Entonces, ¿esto por qué nos hace ver que la principal barrera, esta barrera preventiva, como les vuelvo a repetir, es la ambiental? Entonces ya podemos definir salud ambiental, una disciplina que comprende aspectos de la salud humana, incluida calidad de vida, que son determinadas por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales. Entonces, desde ya, ustedes tienen que pensar que todas esas que hemos dicho, estos determinantes, van a influenciar en esa salud que tú tienes que tener. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar la salud. Y lo peor, no es solamente una afectación de nosotros que estamos en este momento acá, sino es de las generaciones futuras. Desde el momento en que no respetemos nuestro entorno ambiental, nosotros estamos poniendo en riesgo la sustentabilidad de generaciones futuras. Entonces, el ambiente saludable, ¿qué es? ¿Qué tengo que tener para que sea saludable? Agua segura, vivienda, alimento inocuo. Tengo que saber eliminar mis excretas, tengo que saber disponer mis desechos sólidos y recién con todo esto podré hablar de una vida sana y productiva, basado en saneamiento, basado en la educación, basado en cambio de actitud y basado muchas veces en las decisiones de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades locales, que muchos al no tener un conocimiento de la importancia del saneamiento, del alimento, de la vivienda, simplemente no hacen nada. Y continuamos jalando poblaciones que a pesar que estamos en el 2020, no tienen agua segura, no tienen alcantarillado, no tienen una red segura. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta salud ambiental? Si yo te doy las condiciones de vivienda, que es lo más básico, estoy promocionando a la persona humana. Le estoy ayudando a tener condiciones para el segundo punto, valorizar su capital. Decirle, tú puedes trabajar, tú necesitas hacerlo, pero con el tercer punto, protegiendo el medio ambiente, ¿no? Tratando de minimizar aquellas emisiones, efluentes que puedan afectar a lo que es el entorno ambiental. Entonces, estos son los objetivos efectivamente que me van a permitir poder desarrollar. Hay algo muy interesante que cuando hubo la cumbre del Río en el año 92, que de repente muchos no habían nacido,
En esta cumbre, más de 150 países firmaron compromisos para respetar, para trabajar en salud, en medio ambiente. Y algo que sí quedó, porque los compromisos y las promesas muchas se las llevó el viento, fue que si nosotros, si el Estado, si un país, una región, una zona, quiere lograr un estado de bienestar, debe tener 3 grandes columnas. Primero, debe prevenir y reducir los riesgos. Es decir, si yo no conozco a qué está expuesta mi gente, ¿cómo voy a hacer algo? Simplemente voy a tener más problemas, simplemente voy a tener que las enfermedades se mantienen, que las enfermedades se vuelvan endémicas. Segundo, si yo conozco, porque tengo un buen sistema de vigilancia, perdón, y conozco estos riesgos, ¿qué me corresponde como segunda columna? Establecer sistemas de vigilancia ambiental que me permitan monitorear justamente todos estos peligros identificados. Monitorear con la finalidad de establecer medidas de prevención y de control. Y la tercera, yo no puedo hacer ambas cosas si no tengo recursos humanos e insumos preparados. El fortalecimiento del nivel local. Con los 3, yo no tengo problema. Puedo ir a otras etapas de lo que es el estado de bienestar. Lógicamente, como autoridad o como experto o como trabajo en esos temas, tengo que tener siempre pendiente el crecimiento poblacional, sobre todo el urbano. Nosotros de lo que hace 20 años el 70% era rural, ahora el 25% nada más es rural, razones políticas de terrorismo, falta de apoyo, cambio climático, muchas hay. Generación creciente de energía, hay dependencia irreversible a productos industriales, cambio de estilo de vida, contaminación del agua, aire, suelo. Entonces tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder planificar efectivamente nuestros sistemas. Y un punto que lo tenemos que tener de todas maneras es, bueno, ¿y qué problemas tengo yo de contaminación? Probablemente podamos tener problemas tradicionales. Tradicionales porque están relacionados con la pobreza o la falta de recursos esenciales. Y esto no deja de desarrollar. No hay oportunidades para contar con agua de red, agua pura, agua segura. No tengo oportunidades para tener una red de alcantarillado porque soy pobre, porque yo voy yendo de un lugar hacia el otro para encontrar al menos donde vivir. Entonces, van a seguir problemas de falta de acceso al agua, compro agua de tanque, no tengo donde disponer mis excretas, simplemente a campo abierta o en un silo. Tengo contaminación del aire en mi casa porque uso leña, porque uso plástico y todo. Mi vivienda es pequeña, no tiene buena ventilación. Alta prevalencia de vectores porque las condiciones así lo dan, porque tengo problemas con vectores donde se reproducen en todos los residuos. Tengo deficiente higiene de alimentos, el alimento es regado con aguas negras, llegan a mi casa, no tengo el agua, pues nos contaminamos y las EDAs, las enfermedades diarreicas es el punto número 1. No hay una disposición inadecuada o adecuada de residuos y me dedico a la quema cuando simplemente estoy alterando completamente. O también pueden haber amenazas modernas, la acelerada industrialización, la poca protección a la salud y patrones de consumo insostenibles. Entonces, estas amenazas modernas que van a contaminar aire, suelo, agua, este uso inadecuado de productos químicos
Ahora lo que antes podíamos usar agua, ¿no? Para limpiar las lunas, por decirles, con un periódico, ahora tenemos que usar los líquidos que venden en el mercado, si no, simplemente no se limpia. Y a veces tenemos en la cocina, en el baño, en los dormitorios, una serie de productos químicos que lo que están haciendo es alterarnos completamente nuestros ecosistemas. No hacemos un manejo adecuado de residuos sólidos peligrosos, botamos las pilas, las baterías, botamos los residuos químicos en cualquier lugar. No tenemos esa precaución, ni tampoco el área de salud, que existan algunos lugares indicados para poder depositar. Porque si acá no vamos a los supermercados, donde en la mayoría hay donde depositar las pilas, baterías, vidrio, no habría, no habría, ¿no? Entonces nos falta también para depositar, por decir, residuos que tengan mercurio. No tenemos todavía. Cambios climáticos, capas de ozono, como ustedes ven, son muchas las amenazas modernas que están creando un grave problema. Entonces, yo creo que ambientes complejos tenemos todos, problemas múltiples también, y los encares tienen que ser estratégicos. ¿Por qué? Porque vamos a tener riesgos de todo tipo. Vamos a tener riesgos físicos, químicos, biológicos, sociales, riesgos que van a dar a través del agua, el aire, que van a ser las rutas de exposición. Agua, aire, alimentos, suelo, objetos. El niño que agarra un juguete que no sabemos si fue hecho con pintura con plomo, el niño que se lo mete en la boca y juega y después tiene problemas de aprendizaje u otros problemas de desarrollo psicomotor. Igualmente con los alimentos, donde no sabemos cómo han sido regados y manejados y simplemente estamos sufriendo las consecuencias a través de algunas enfermedades. Los suelos, los objetos, lo que es el lugar donde se da, es en la parte urbana, en la parte rural. ¿No será una exposición en la escuela de repente? ¿O en el hogar, porque el padre se dedica a comprar baterías usadas y comienza a quemar las baterías para obtener el plomo? Entonces, eso hay que preguntarnos. Las actividades por donde entran estas sustancias es al comer, al beber, al trabajar. De repente hago mi cerámica que me encanta hacer y para darle, digamos, seque, la meto al horno convencional, porque yo no tengo un horno de 1000 grados y lo pongo en mi horno de 350 grados y me sale y lo pinto, todavía pintado. Esas pinturas que no son las que deberían ser y la temperatura tampoco fue. Entonces, cada vez que yo use ese vaso, ese plato, sobre todo con limonada, con naranjada, con algo ácido, yo voy a estar tomando mi dosis de plomo y mi hijo también lo va a estar haciendo. ¿Por qué? Porque no se ha revisado, no se ha instruido o probablemente porque no se cumplen con las leyes. Vamos a tener también la importancia de conocer la susceptibilidad, las ventanas críticas, la nutrición, la pobreza, la minoría étnica y lógicamente los efectos. Efectos a través, si es en el órgano, en el sistema, en las funciones, en el bienestar, en el desarrollo o en la supervivencia. Entonces, miren, en solamente una lámina, cómo estamos viendo lo complejo que es nuestro ambiente y dónde tenemos nosotros que investigar, preguntar, indagar, para poder darnos cuenta de la importancia de este entorno en lo que se ve reflejado en el niño, en la mujer, en la gestante, en el trabajador. Entonces, los efectos de esta contaminación se van a dar por la contaminación del aire, por la contaminación del agua, por otro tipo de contaminación del agua, bacterias, parásitos, químicos, del aire igualmente, partículas. ¿No? Y ahora vamos a ver la importancia de las partículas, sobre todo las partículas suspensión de 2.5 micras. Va a haber problemas por el ozono contaminante, va a haber problemas por la presencia de los compuestos orgánicos, volátiles o persistentes, como el DDT que se usó hace años, pero van a haber otros también. Entonces vamos a tener una serie de problemas por la contaminación del suelo, los plaguicidas, ¿no? Que va a hacer que la persona presente una serie de patologías que muchas veces le damos tratamiento, pero no preguntamos cómo fue. Entonces vamos a tener un cliente mensual
Un niño con diarrea todos los meses, porque nunca le pregunté, señora, ¿cómo se surte el agua? Señora, ¿de dónde se surte el agua? ¿Cómo usted maneja el agua? Entonces nos damos cuenta que este tema ya deja de ser un tema sanitario, es un tema social, es un tema económico, donde todas, es un tema, ¿saben por qué también complejo? Porque es multidisciplinario, porque es un tema multisectorial y desde ya no es fácil, no es fácil tratar esos temas en una mesa, son complejos y no entendibles a veces por todos. En relación a eso, solo títulos para presentarles, hicimos investigaciones que las llamamos de línea de base. ¿Y saben por qué? Porque no solamente hacemos mediciones de metales pesados, sino todo lo que son sus actividades económicas. Hacemos todo lo que son los alimentos que consumen. Vemos los actores principales. Vemos todos aquellos indicadores de que me hablan cómo está esta zona. Hemos hecho estudios antes de que el proyecto minero Las Bambas comience a explotar. ¿Por qué? Porque nos interesa saber cómo están las poblaciones adyacentes antes, porque después también cada 4 años se hace el estudio respectivo para ver si hay cambios, para saber quién es el responsable de estos cambios. Hemos hecho también en el Constancia, que es otro en Cusco, de cobre. También hemos hecho el proyecto minero Quechua, que todavía no comienza a explotar, también en Cusco. Hemos hecho en la selva lo que es el mercurio en Guaypetu, que es una zona donde la minería es ilegal, porque está en una zona de amortiguamiento de reserva ecológica. Pero así es muchas veces cuando las autoridades son blandas y se meten las poblaciones a explotar este recurso, sabiendo que es una reserva y sabiendo que el impacto se va a sentir en toda la población que no trabaja en minería a través de las cuencas hidrográficas. También en Cerro de Pasco, una zona donde la gente vive a 4.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Igualmente en las zonas de Huánuco, que es una zona que tiene zona de altura y zona de ceja de selva. Y este es el último que hemos hecho, trabajos, niveles y factores de riesgo, exposición de metales pesados e hidrocarburos en comunidades indígenas. Hemos hecho en las cuencas Pastaza, Cuenca Tigre, Cuenca Corrientes y Marañón, y nos hemos dado cuenta realmente de una realidad desconocida, de necesidades, de exposición ante lo que son la explotación de petróleo, el problema de la contaminación de sus recursos, ¿no? El problema del impacto a la salud. Y lastimosamente todas estas investigaciones se llegan a originar muchas veces mesas de diálogo, denuncias en derechos humanos, porque la gente se da cuenta que a través de tantos años nunca fue informada que estuvo expuesta, nunca se le hizo un examen y las empresas lógicamente calladitas su boca para evitar cualquier problema que ahora sí lo están teniendo. Bueno, en esta primera parte de la exposición, como les digo, no quería dejar de hablarles de todos esos temas para situarnos bien y sobre todo para que ustedes comprendan la importancia de lo que es el entorno con sus componentes agua, aire, suelo, alimentos. Y la importancia que tengan ustedes la profesión que tengan, pueden buscar tranquilamente, ¿no? Cuáles son las causas de muchos problemas, los orígenes de problemas y, eso es, digamos, lo hermoso de esta área, de esta especialidad. Vamos a tocar acá estos temas que les dije al inicio para ver, bueno, pues, ¿y dónde está el medio ambiente? ¿Dónde está el ambiente en esto de la pandemia? ¿No? Se ha hecho algunos estudios, se ha insinuado la participación de esto en algún momento, ¿no? Y el primer punto es la degradación ambiental como origen de la pandemia, ¿no? Busquemos, tenemos que decir, las cosas no suceden porque tenían que suceder o porque lo dijo Nostradamus. No es así. Las cosas suceden porque algo ha tocado el botón, porque algo ha originado que se den estos problemas. Y aquí, miren ustedes,
Existe a nivel internacional el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Ellos generalmente van diciendo cuáles son aquellas condiciones o qué es lo que podría ocasionar cambios en la humanidad, y siempre se nombra el cambio climático, la biodiversidad últimamente. Pero nadie pensó de que esta pandemia iba a suceder. Entonces, sabemos también que el SARS-CoV-2 se originó a partir de los pangolines salvajes. Estos pangolines salvajes se vendían en el mercado para consumo humano en Wuhan, como ocurrió anteriormente en el SARS del 2003, como ocurrió con la gripe porcina, acuérdense, del 2009, como ocurrió con el MERS, que es un síndrome de respiratorio del 2012. El contacto cercano entre la especie silvestre y los humanos. ¿Por qué? Porque el humano ya busca, ya no hay que comer, y va entrando a áreas naturales donde viven estos animalitos que podrían estar justamente con la presencia de estos virus. Y es así como este virus cruzó entre las especies. Apareció esta enfermedad humana que se propagó en todo el mundo. Aproximadamente la mitad de las enfermedades infecciosas emergentes de origen animal zoonótico que ocurrieron en el siglo pasado son resultado de cambios en el uso de la tierra, cambios en las prácticas agrícolas, cambios en la producción de alimentos. Entonces miren ustedes cómo el hombre que ha ido invadiendo por necesidad, porque aumenta población, porque ya no tengo que comer, porque necesito yo tener alimentos, va ingresando a todas estas áreas y lógicamente se va enfrentando a nuevas cosas. El riesgo de aparición de nuevas enfermedades es especialmente alto cuando los humanos y la vida silvestre interactúan en áreas de rica biodiversidad de vida silvestre, como son los bosques tropicales. Acordémonos también que ese entorno también es la fuente principal de muchos recursos naturales que sustentan el modelo actual de desarrollo y consumo. Entonces estamos ingresando donde estuvieron ahí, donde hemos modificado su hábitat muchas veces, donde no solo lo hemos modificado, sino los hemos traído para domesticar por fines, sobre todo, de comerlos, y estamos alterando estos ecosistemas, y esa es una de las formas que explican esta pandemia, el origen. Las actividades extractivas en la selva tropical promueven la inclusión y asentamiento de poblaciones humanas en estas áreas naturales y crean estos ambientes favorables para promover una interacción cercana entre esa fauna salvaje, donde no la conocíamos, y los humanos. La caza de animales salvajes para consumo local, la venta de mercados distantes, y ahí vemos que esa práctica es muchas veces la causa, el origen, el inicio. Además de destruir el hábitat natural de la vida silvestre, los obligamos, los trasladamos, les cambiamos su hábitat por los hábitats donde estamos nosotros, donde queremos que se manifiesten, donde queremos que se desarrollen para nosotros poder tener otra fuente de consumo. Después de la crisis de la COVID-19, debemos adoptar un enfoque de salud planetaria. La autora dice eso. Proteger el medio ambiente es una estrategia esencial para evitar otras crisis importantes de salud en el futuro. Acá nosotros, cuando se hizo una represa de agua, Gallito Ciego, los trabajadores por el calor, la exuberancia de toda la vegetación, prácticamente trabajaban en ropa interior. Pero como invadían áreas naturales, comenzaron a salir los mosquitos y allí comenzaron los casos de leishmania. Y justamente todo eso originó que la leishmania sea comprendida como una enfermedad ocupacional. Entonces, eso es lo que estamos haciendo
cuando invadimos territorios. Esta pandemia debería hacernos ver más claramente la conexión entre nuestra salud y el medio ambiente. Deberíamos hacernos más conscientes que la protección del medio ambiente es una estrategia. Es una estrategia. El uso de los recursos agotables, porque no son inagotables. El desarrollo sostenible, que lo definimos a cada rato. Usemos lo necesario y dejemos recursos para las generaciones que vengan atrás. Sino, ¿qué les vamos a dejar? Todos los recursos son agotables. Como un segundo punto, también en el marco de esta pandemia, hay algo que me pareció muy interesante, que era la contaminación del aire y la mortalidad por COVID-19. En la mayoría de países hay la vigilancia de la calidad del aire, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Hay características del aire de cada país. En nosotros, nuestro principal problema es el material particulado, ¿no? Primero fue el PM10, luego el PM5, pero ahora tratamos de que sea el 2.5, ya que por su tamaño es el que más problemas a la salud puede producir, ya que va a ingresar a nuestro árbol bronquial. La doctora Francesca Dominici es la autora y directora de un proyecto de datos científicos de la Facultad de Salud Pública de Harvard. Ella hizo este estudio y se centró en estas partículas que les digo que son, digamos, muy importantes para determinar problemas en el aparato respiratorio, ya que atraviesan y van hasta el árbol bronquial. Esta partícula versus, ¿no? Y el efecto, perdón, de la contaminación y el desenlace clínico de los pacientes con coronavirus. Es el primer estudio que va a cuantificar a escala nacional la relación entre un potencial aumento en el índice de mortalidad por COVID con una exposición prolongada a contaminación atmosférica. Desde ya nos estamos imaginando que ella va a tomar estas variables donde va a tener el incremento de enfermedades respiratorias en el marco del COVID versus la calidad del aire de esa zona. Entonces, desde ya ella está diciendo que donde hay mayor contaminación, mayor presencia de material particulado, 2.5, hay mayor número de personas enfermas, lo que va a contribuir a la morbimortalidad del COVID. Y ella misma dice, hemos recopilado datos de los condados donde se ha producido un 90% de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos hasta el 4 de abril del 2020. La conclusión más importante que se obtiene es que la gente de estos condados ha estado expuesta a un mayor nivel de contaminación durante los últimos 15 a 17 años, tiene una mortalidad por COVID-19 sustancialmente mayor. Entonces, podemos nosotros, con estas simples observaciones, lógicamente, en base a un monitoreo como debe ser del material particulado 2.5, nos puede ayudar a determinar puntos, a determinar áreas en el mapa de donde hay mayor contaminación. Ya podríamos estudiar o proyectarnos que allí podría haber más personas, sobre todo vulnerables, con presencia de problemas a la salud. Entonces, un incremento de solo una unidad en la media de exposición prolongada a partículas en suspensión está relacionado con un aumento del 15% de media en índice de mortalidad por COVID-19 según su análisis. Dato muy importante. El aumento tiene también en cuenta las posibles correcciones por cualquier diferencia sistemática en las características del condado, como puede ser la densidad de población o tasa de fumadores. Lógicamente, ella, como dice, esto va a ser una segunda etapa donde va a tomar en cuenta también otros factores que podrían contribuir a la presencia de la enfermedad. Pero lo realmente destacable, es que un incremento
que una unidad de la exposición continuada a PM2.5 resulta en un aumento del 15% del índice de mortalidad por COVID, una cifra que es 20 veces superior a la de PM2.5 y mortalidad por diversos motivos, que es de 0,7. Importante. Entonces, esto ya está significando algo. Habría que preguntarnos, en mi país, ¿cuáles son las zonas donde yo tengo niveles altos de problemas por material particulado y sobre todo de 2.5? En el caso nuestro, es nuestro principal problema, les digo, a nivel nacional. Por lo tanto, esto nos puede dar pie a iniciar una investigación. A medida que aprendemos más sobre el COVID-19, también aprendemos que todas las enfermedades que se ven afectadas por las partículas finas son enfermedades que empeoran, como el del desenlace clínico del COVID-19. Entonces, desde ya nos estamos dando cuenta que hay una relación y esto a los investigadores les debe gustar para poder iniciar estos trabajos de investigación. Básicamente es como echar leña al fuego, dice. La gente ha estado respirando aire contaminado mucho tiempo y sabemos que una exposición prolongada a partículas finas en suspensión aumenta la inflamación de los pulmones y potencialmente el sistema cardiovascular. Habría que ver si esa mortalidad por el COVID, esas personas, sobre todo población vulnerable mayor, ¿de dónde viene? ¿De qué distrito, de qué zona, de qué municipio, de qué localidad? Para poder determinar si viene de una zona catalogada con niveles de material particulado 2.5 sobre los límites de referencia. Si además de eso, estas personas contraen el COVID, no es de sorprender, puesto que ya se ha sufrido los efectos del material particulado, que su desenlace clínico es mucho peor. Y ahí es que vamos a ver por qué ese pulmón que ha estado recibiendo material particulado, ese pulmón que se ha estado fibrosando muchas veces por defenderse de ese material, no va a responder igual ante la enfermedad. Dice, ya va a ser una persona con menos cabo pulmonar frente a lo que es esta pandemia. ¿Cómo afectan? La pregunta es, ¿cómo afectan estos nuevos hallazgos a la manera de pensar sobre quién es más vulnerable de sufrir graves consecuencias por el COVID-19? ¿Qué investigación adicional hace falta para comprender el vínculo entre contaminación del aire y la COVID? Y hay varias. Probablemente ustedes digan, no, faltarían varias variables que pueden estar incrementando, pueden actuar como un factor de riesgo. Pues perfecto, pero ya se dio el primer paso. En primer lugar, estos solo son datos por condados. Es necesario observar relación entre contaminación del aire y desenlace clínico del COVID en una resolución espacial mucho menor. Lo podemos hacer probablemente de dónde partió, dónde vivió, las condiciones de la vivienda, etc. Y en segundo lugar, solo se ha prestado atención a fallecimientos. A medida que se vaya obteniendo más datos sobre hospitalización, más datos sobre el desenlace después de haber sido hospitalizado, se realizará importantes análisis. Se explorará cuestiones relacionadas con potencial interacción entre exposición en suspensión, la raza, el nivel socioeconómico, fallecimientos. Miren ustedes cómo van apareciendo las variables. Hoy por hoy sabemos que el número de fallecimientos por COVID está afectando mucho más pronunciadamente a los afroamericanos. Se piensa que habría una estrecha relación entre exposición de partículas en suspensión y raza en lo que respecta al desenlace. Pues habrá que estudiarlo. Así como eso, si ya nos están avisando que hay este dato porque lo están observando, la comunidad científica, pues vamos, tenemos que investigarlo. En tercer lugar, tenemos que observar otros contaminantes. Solo estamos viendo partículas en suspensión, pero los óxidos de nitrógeno también. ¿Por qué? Porque con el óxido del NO2, que es si se usa sobre todo motores tipo diésel, y tenemos brillo solar en un área, vamos a tener presencia de ozono secundario, que es muy dañino para sobre todo el sistema inmunológico.
¿Cómo podrían utilizar este descubrimiento las autoridades sanitarias y los líderes políticos para proteger? Bueno, lo dejo a ustedes, son los que más podrían responder. La agencia, la EPA de Estados Unidos, está revisando estos estándares nacionales de calidad del aire ambiente para las partículas de suspensión. ¿En qué va a ayudar este hallazgo a la decisión de la EPA cómo proteger la salud frente a la contaminación? ¿Qué es lo que está en juego? Yo creo que sí es importante, porque vamos a tener más herramientas para valernos, para poder hacer un pronóstico, para poder prevenir, para poder adelantarnos un paso, ya no quizás a esta pandemia, pero quién sabe a otras olas que vengan o a otras pandemias que por allí estén para ver. Entonces, miren la importancia que le dan a lo que es el componente aire, la importancia de contar con un monitoreo, un buen monitoreo de calidad del aire, ¿no? Para primero establecer si el material particulado es un problema para ustedes. De repente no es, de repente lo es el dióxido de azufre, de repente tampoco es, de repente es el plomo, de repente tampoco es, puede ser otro, los óxidos de nitrógeno. La cosa es determinar cuál es el problema país, dónde están las zonas de mayor, ¿no?, contaminación y de repente poder cruzar información con otros indicadores. Salud ambiental y resiliencia. ¿Cómo hacemos frente? ¿Cómo nos esforzamos? ¿Cómo le hacemos, cómo le hacemos esa, digamos, el enfrentarnos a esto que es la pandemia, de acuerdo a una organización, a la OCDE? Esta pandemia pone en relieve la necesidad de desarrollar estrategias globales e integradas para proteger la salud. El mejoramiento de la salud ambiental, si tenemos buena calidad del aire, como lo he dicho en antes, buena calidad del agua, servicios de saneamiento, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, tengan la seguridad que vamos a reducir el grado de vulnerabilidad de las comunidades en la pandemia. Va a haber una mejor respuesta, va a haber mejor bienestar, la gente va a tener recursos desde el momento en que va a tener buenos alimentos, va a ser gente desde el punto de vista de nutrición bien hecho, van a ser gente desde el punto de vista de calidad del aire bien desarrollada, va a ser gente que tenga calidad del agua bien. Entonces dense cuenta, es una sumatoria de factores de que al estar positivos van a hacer que se reduzca la vulnerabilidad, van a hacer que aumente el bienestar y va a reforzar esta resiliencia frente a futura pandemia, nos va a hacer más fuertes. Nos va a hacer, no vamos a tener temor cuando en las noticias salga que ha habido un brote o que puede haber ingresado tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener las herramientas y nosotros mismos seremos una buena herramienta, una buena arma, porque vamos a tener las condiciones para enfrentar. La exposición tanto atmosférica en espacios cerrados, en las viviendas, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, respiratorias, trastornos de desarrollo, riesgo de muerte prematura. Y todo esto acentuando la vulnerabilidad de la población frente al COVID. Porque el COVID, entonces, esta enfermedad viral que va a invadir todo tu organismo, va a encontrar órganos afectados que están funcionando al tercio, al medio, al octavo. Va a encontrar una serie de fibrosis en algunos órganos. No va a haber una buena respuesta y por lo tanto el índice de mortalidad va a aumentar. El acceso al agua corriente, la eficacia de los servicios de saneamiento, la conservación de la vida silvestre en su hábitat natural, sin que entremos a sacarnos todos los animales y tratemos de domesticar a la fuerza estos animales. Todo eso nos va a ayudar a luchar contra las pandemias. La gestión eficaz de los residuos. Igualmente, se va a minimizar los efectos colaterales en la salud y el medio ambiente. Y nuevamente digo, aquí no es que lo haga, ahí para eso tengo presidente, para eso tengo alcalde. No, señores, esta es una acción conjunta. Es una acción conjunta entre la parte científica, una acción conjunta con la comunidad, una acción conjunta con las autoridades locales. Y luego va subiendo hasta el central del país, donde ahí se hace la gestión justamente para hacerle frente a estos problemas.
a limitar la exposición de la población a sustancias peligrosas, tanto físico, químico, biológico, que pueden estar presentes en el aire, en el agua, en el suelo, en el alimento y en todo el entorno, reducimos nuestra vulnerabilidad, como les digo. Mejoramos nuestra salud, nuestro bienestar. El hecho de comprender mejor el papel que desempeña la salud ambiental en cuanto elemento esencial de la prioridad sanitaria mundial va a permitir adoptar medidas políticas públicas adecuadas. Porque ustedes saben que podrán hacer directivas, podrán tratar de establecer medidas, pero si eso no queda en lo que se llama los lineamientos de política en el país, muchas veces es letra muerta. Es letra muerta, porque en el momento del fulgor todo el mundo acepta, todo el mundo quiere hacerlo, pero cuando pase y digan, y tal cosa que vamos a hacer, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y nunca estuvo. Entonces ahí vamos a tener los problemas, porque de todos los países tenemos políticos y políticos. Entonces tenemos que tener, ¿no? Conocer todas estas cosas, conocer las experiencias, conocer los beneficios colaterales, conocer todo aquello que va a hacer que nuestra resiliencia, efectivamente, con todo el concepto que tiene, sea cada vez más fuerte frente a cualquier pandemia. Acá, por ejemplo, un cuadro que me gustó, por eso se los pongo, la exposición de la población en contaminación atmosférica. Miren ustedes, la línea negra es lo que nos dice la OMS. Y si nos damos cuenta, hay muchos países, desde España hacia adelante a Corea, que es el más alto, que va a presentar niveles de exposición a partículas finas 2.5 bastante altas. Entonces preguntémonos, ¿qué está pasando en estos países? ¿Dónde está localizado? ¿Zona urbana, zona rural? Y ahí esta población tendríamos que ver, ¿no? La contaminación a veces no tanto es en aire exterior, sino en aire interior. Eso también prestémosle mucha atención. Tengo una pequeña casa en altura, tengo frío, por lo tanto, yo cocino con leña. Pero ¿por dónde sale todo el humo? ¿Dónde salen todas esas cosas que va uno inhalando? Entonces tenemos también problemas sobre lo que es tanto aire exterior como aire interior. Y esta de acá también pareció interesante. El porcentaje de la población expuesta a la contaminación es muy elevado, dice, el porcentaje de partículas 2.5 y valor de referencia de la OMS, ahí ven la concentración de partículas 2.5 en la atmósfera. En algunos países la contaminación del aire en espacios cerrados y vivienda es un factor importante. Ahí está. Y vamos a ver entonces cómo en estos países, efectivamente, de acuerdo a lo que dice, ¿no?, la OMS, tenemos muchos problemas en estos aires. Si bien las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia del COVID permite mejorar la calidad del aire exterior, porque ustedes han visto, vaya, nuestra naturaleza está respondiendo, está respirando, los ríos se han puesto mejor, el mar está agradeciéndolo, etcétera, etcétera. Hasta se han salvado vidas con esta mejora, pero son efectos lamentablemente temporales. Poco a poco ustedes ven cómo está ganando terreno la reinserción de las actividades económicas, cómo ya los países dicen basta, necesitamos trabajar, necesitamos dinero, el índice de desempleo ha subido y todo va haciendo que lamentablemente no se hagan buenas los movimientos, digamos, lo que es el abrir actividades económicas que lamentablemente no van a ayudar, sino va a ayudar quizá a los dueños, pero a las personas no, porque vamos a tener muchos focos de enfermedad. A medida que la economía se recupere de la pandemia, factores como la reanudación, el avión, ustedes ven que ya hay permiso para volar para muchos países, por más que sea menos gente, pero hay la circulación y movilidad de la población dentro de una misma ciudad, ¿no? Niveles de producción industrial, todo va a hacer que lamentablemente van a comenzar nuevamente las emisiones, nuevamente todo lo que es los factores de riesgo a nivel del aire, del agua, del suelo y de los alimentos. Las medidas de confinamiento pueden redundar en una mayor exposición a contaminantes del aire interior. También, pues nos dicen, no salgan, quédense en casa, ¿no? Ya, lo hago, pero ¿qué pasa con esa vivienda? Es de 3x3, 2x2,
donde hay una fogata al medio, donde la mamá prepara la comida con leña y donde todo es humo. Entonces dices, ¿cómo? Me tengo que quedar acá, no puedo salir. Pero nos damos cuenta, por eso, que las autoridades y que todos los promotores, sobre todo de salud, tienen que saber educar a la población. ¿Para qué hacer en estos casos? Para decirles que el daño ya se lo están haciendo por estar confinados en una casa con tanta contaminación. Entonces tenemos que ver las posibilidades de cuándo, en qué momento salir, ventilarse, qué hacer para que no impacte su salud. Por otra parte, este aire interior también es un problema para los edificios y pequeños establecimientos que disponen de un sistema de ventilación deficiente. Nosotros sabemos que en muchos de estos sitios hay aire acondicionado, pero eso no nos va a responder a nada. Tendría que haber una recirculación con filtros para justamente captar y botar otra vez el aire, como dice que los aviones lo tienen ahora. Entonces, eso sería, ¿no? Ver cómo se están solucionando estos problemas para evitar que en estos espacios que tanto están fastidiando por reabrir, pero sean espacios donde se estén cuidando todos estos problemas. Es fundamental, también dicen, lavarse las manos, perfecto, me tengo que lavar, pero ¿qué pasa con todos los habitantes que no tienen acceso al agua, que compran su cilindro y lo usan 2, 3 días? Entonces, a nivel mundial, miren, existen 2.200 millones de personas sin acceso al abastecimiento de agua potable gestionado. No hay agua segura. Y otros 4.200 millones no tienen servicios de saneamiento. ¿Qué les exigimos? Con lo poco que tienen y que la mamá trata que con la misma agua, lavarles la carita, lavar las verduras, hasta lavar la ropa y por último, cuando el agua está negra, echarlo a su maceta. Porque así es el uso y el reuso de estas aguas. Porque hay la necesidad. Según la OMS y la UNICEF, 3.000 millones de personas en el mundo carecen de instalación adecuada para lavarse las manos en su hogar, lo que incluye tanto desinfectante de manos, ¿no? Agua, jabón, etcétera. Entonces no tenemos ahí un desabastecimiento. Le decimos, tienes que lavarte apenas toque, apenas bajes del transporte público, tienes que lavarte. Apenas llegas a tu casa, tienes que lavarte, 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 lavarte. Entonces, pongámonos a pensar también. Son problemas que tienen que ahora, con esta pandemia que los ha desnudado, tenemos que darnos cuenta de cómo hacer para evitar que vuelva a suceder lo mismo. Y justamente el penúltimo tema, ya para terminar, supongo que estarán cansados, saneamiento básico y COVID-19. Agua, saneamiento, higiene, gestión de desechos. Entonces, acá, ¿qué hacen con los cadáveres, con toda la parte de la mortalidad por el COVID? Aunque el riesgo de transmisión por manipular un cadáver es bajo realmente, se habla que son 5 horas que podría haber algún impacto. Todos los profesionales sanitarios y otras personas que manipulan deben aplicar precauciones generales. Los profesionales sanitarios o servicios funerarios que preparan al cadáver deben llevar el siguiente EPP, ¿no? La pijama o el buzo que le llamamos, el overall médico similar, bata desechable impermeable, guantes, mascarillas, pantallas faciales, gafas, etc. Y después de su uso, se tienen que eliminar como desecho infeccioso. Entonces, en la clasificación de residuos que ustedes tienen, tiene que haber los residuos biocontaminados y es donde tienen que ser desechados porque han tenido contacto con fluidos corporales. El requisito de la calidad del agua para lavarse las manos no necesita a veces cumplir criterios exigidos para el agua potable. ¿Por qué? Porque de repente la niña, el niño, la familia solo tiene el agua de acequia, el agua de un riachuelo. Entonces los datos científicos dicen que si se acompaña de jabón con una técnica adecuada, el agua aún contaminada, pero moderadamente con coliformes fecales, puede ser eficaz para eliminar los patógenos. Mire usted eso. No obstante, se debe hacer el esfuerzo por utilizar y obtener agua de la máxima calidad posible. Desechos generados. ¿Qué hago con los desechos? En el domicilio durante la cuarentena, durante atención de algún familiar enfermo, durante el periodo de convalecencia, todo en bolsas negras, resistentes, cerradas, para que lo recoja el servicio municipal correspondiente.
Todos los pañuelitos de papel, todo lo que usamos para estornudar, para toser, inmediatamente a un recipiente para desechos con tapa y adentro tenga una bolsa para luego. Se recomienda también que antes de cerrar le dé unas 3 spray de agua con solución de lejía o agua de solución de alcohol. Y luego lo cierro bien y recién lo puedo sacar. La manipulación de las excretas, ¿no? Para el tratamiento y manipulación, cuarto de baño, limpiarse, desinfectarse una vez al día. Inicialmente una limpieza con jabón o detergente. Acordémonos de algo. Si yo quiero hacer las cosas bien, primero ¿qué hago? Limpio. Y la limpieza la hago con agua y jabón. Y luego ¿qué hago? Desinfecto. ¿Y con qué lo hago? Con solución de lejía, ¿no? Que es para superficies y mesas, etcétera, 10 mililitros por 1 litro de agua, o con una solución de alcohol, ¿no? Que es al 70%. Eso es para desinfectar. Pero si yo quiero con esa solución de lejía echarlo a una superficie y no la he limpiado antes, no me hace efecto. Porque donde hay materia orgánica tirada, donde no hay una buena limpieza, el, la solución de lejía no hace nada. Y segundo, cuando recojo de delivery, me traen las cosas y yo le echo con mi spray, sea el alcohol, sea la solución con lejía, ¿no? Tengo que esperar mínimo 1 a 2 minutos para que actúe. Porque si yo le echo inmediatamente lo abro, ¿para qué le echaste? Mejor ábrelo. Tengo que dejar que actúe. No nos olvidemos. Y en la limpieza, siempre utilizando tus equipos de protección. Tenemos que eliminarlos si es un sitio contaminado por algún paciente o estamos en un establecimiento de salud. Si no, nos lavamos. Si nos hemos puesto guantes, por favor, como si fueran tus manos, lávatelos con agua y jabón cuantas veces sea necesario. Igualmente las excretas hay que manejarlas en forma segura, en lo que es el saneamiento. Hay normas que tiene y procedimientos en cada país, ¿no? Tiene que estar en buen funcionamiento todo lo que son los servicios higiénicos, ¿no? Para que tengamos la tranquilidad, porque ¿qué pasa? Acordémonos que muchas de las aguas servidas que salen de nuestros domicilios, de nuestros trabajos, llegan a un punto común, ¿no? A veces a una planta de tratamiento de agua o a veces van directo al mar. ¿Cuál es el desafío? Ya terminemos con esto, el desafío. ¿Cuáles son las enseñanzas? Ese es un trabajo de Cuba, de una médica de Cuba que ha hecho. Me pareció bastante interesante y dice, ¿no? La COVID ha traído a la humanidad mucha enseñanza. Aprender del pasado, la necesidad de estar bien informado, el valor de la ciencia en cuanto a la toma de decisiones, el impacto social de la responsabilidad individual y el valor de la solidaridad. También se ha confirmado que los problemas sanitarios están siempre sujetos a la interacción de cada civilización con su entorno, lo que depende en esencia del carácter de la relación hombre-naturaleza, indiscutible, como el papel del entorno en estas pandemias. La situación crítica que el mundo enfrenta debe ser vista en todas sus dimensiones. Se ha ido estructurando a partir de problemas ambientales, hasta coexistir una crisis sanitaria, social y económica. Por eso la urgencia de un accionar integrado y responsable. Y difícil, diría yo, porque no solamente son los que trabajamos en el área de salud, son todos los que debemos trabajar, la visión que tiene que tener esto. Por ello se hace necesario integrar niveles y sectores, acciones de adaptación, mitigación al cambio climático, con la gestión de riesgos, específicamente reducción de estos para evitar o minimizar los desastres. Hay vacíos en el conocimiento sobre transmisión, evolución de la enfermedad, el potencial infectivo de su agente causal en relación con la influencia de los factores ambientales, lo que significa un mayor esfuerzo por parte de la comunidad científica con un enfoque inter y transdisciplinario. Quizá por eso sea tan interesante la salud ambiental, la salud ocupacional, porque son transsectoriales, porque son multidisciplinarias. La podemos ver con el ingeniero, con la psicóloga, con el sociólogo, con el ingeniero de cualquier otro tipo de especialidad cada uno, con el sanitario, el médico, la enfermera,
Miren ustedes, es interesantísimo. Por eso también es complejo. También es complejo. Bueno, yo creo que son casi, me he tomado una buena cantidad de tiempo, casi 1 hora 20, pero yo quería decirles, espero que les haya interesado esta exposición, sobre todo incentivar en algunos de ustedes quizá el gusanito de la investigación, quizás también darle la importancia a lo que es nuestro entorno, la importancia del impacto de este entorno del día a día, ¿no? Y de todas maneras, ver que el tema de salud ambiental ya está alcanzando quizá el nivel que no alcanzó antes, está también ya generando especialidades, está generando máster en este tema, en la misma OMS ofrece lo que es la epidemiología ambiental, ofrece lo que es el análisis de riesgos. Yo creo que es interesante ver que se le está dando ya un lugar. Nos falta convencer a nuestras autoridades a que traten de ver que los problemas, muchos de los problemas que se tienen, no solamente sanitarios, sino de otros índoles, tienen su origen en el entorno ambiental. Por eso la importancia, yo les agradezco mucho su atención y será hasta cualquier momento. Muchas gracias. No sé si Diana tiene, muchísimas gracias doctora por esta excelente exposición. No sé si las compañeras tendrán alguna consulta o comentarios por parte de los participantes. Muchas gracias. Estamos, bueno, recuerden que pueden dejar las preguntas por el chat. Me parece que por acá todavía no veo. Ya. Igual lo que tenemos, bueno, son agradecimientos a la doctora, ¿verdad? Muy interesante el tema, muy completo también. Y no sé si alguno tiene alguna duda, comentario, consulta que quiera hacer o agregar. Claro, si no, si hubiera alguna pregunta, encantado, Marianela me la puede mandar a mi correo, ¿no? Claro que sí. Para ver la posibilidad de responderle, no hay ningún inconveniente. Bueno, Igual, bueno, no sé si quiere compartir también algún contacto suyo, ¿verdad? No sé por si los Sí, asistentes también ahí quisieran. Ujú, sí, en la exposición, ahí al final he puesto mi correo, los dos ok, correos, tanto de mi trabajo como mi correo personal. Encantado, ¿no? Cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Al menos mi costumbre es siempre no acostarme si no he revisado todas mis correspondencias. Si puedo, respondo al momento, si no, busco la información y lo contesto, ¿no? muchas gracias. Aquí No, tenemos una consulta, podríamos aprovechar a esta ver. y si hay alguna otra más. Es una de Hermes Gerardo Salas y que nos dice que muy importante la relación de enfermedades endocrinas con dioxinas presentes en el ambiente. Entonces, la pregunta dice, ¿puedo decir que la diabetes mellitus, al ser en la actualidad una enfermedad de distribución universal, es una enfermedad pandémica? La hepatotoxicidad que origina un entorno contaminado nos está llevando a variedad de enfermedades endocrinas. Así es. Por ejemplo, como les dije en un inicio, las primeras sustancias que llamaron la atención fueron las dioxinas y furanos, que son derivados, son metabolitos clorados, ¿ya? Pero les cuento, la cosa se ha ido agravando porque ahora el mercurio, como el arsénico, también son catalogados disruptores endocrinos. Nosotros estamos por desarrollar un estudio en la zona sur del país donde tenemos presencia natural de arsénico y nos hemos dado cuenta que los niveles, los índices de diabetes mellitus están incrementándose. Entonces ya no solamente es el antecedente familiar de la diabetes muchas veces la causa principal, sino también la exposición crónica a lo que es el arsénico y también al mercurio.
Si no sé si ustedes, igual que nosotros, deben tener estudios de suelos de todo Costa Rica. Nosotros tenemos un instituto que es INGEMET, donde he hecho un estudio de los suelos de Perú por capas. Es interesantísimo. Y si nos damos cuenta, tenemos minerales, pero en todo rincón. Eso significa que donde yo escarbe voy a sacar algo. Entonces ya nos podemos imaginar que la presencia natural, por ejemplo, de arsénico es en todo el país. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque a la larga puede ocasionar muchos daños en la persona, por lo cual las plantas de tratamiento son las medidas que se utilizan para tratar antes, convertir el arsénico dañino, por decirlo así, ¿no? A un arsénico, al pentavalente, que es menos dañino. O sea, es importante indagar siempre, si hay un aumento de estos casos de diabetes, de hipertensión, de tiroiditis, siempre buscar si no será la calidad del agua, cruzar la información. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Okay. Igual nos dicen que muchas gracias. Actualizado lo de las enfermedades, es importante ver una visión diferenciada de lo que nos han estado informando, ¿verdad? Así es. Creo que si no hay ninguna otra pregunta, comentario. Ok, nos despedimos. Entonces nos despedimos. Damos por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos los estudiantes, académicos e investigadores de universidades públicas que se han conectado. Igualmente sé que hubieron representantes de instituciones gubernamentales. Muchísimas gracias, encargados de unidades ambientales, de municipalidades y otras instituciones. Muchísimas gracias. Y por supuesto a la doctora Gastañaga, muchísimas gracias de parte de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ciencias Sociales y del subsistema de bibliotecas. A todos muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marianela, por siempre mantener las ganas de hacer esto. Cuando hace un tiempo conversamos, la verdad que me da mucho gusto tu labor de estar indagando, viendo temas que se podrían hacer. No siempre hay que ser tan formales. Has visto que, bueno, necesitamos las ganas de uno y las ganas de otros y ya va saliendo las cosas. Muchas gracias a ustedes. Ya algún día conoceré, iré. Me falta todavía conocer Costa Rica, pero ya caeré en cualquier momento. Muy amable, muchas gracias a todo el público, muchas gracias a todos, la verdad, y espero sinceramente que les haya gustado la charla. Claro, chao. Muchas gracias. Es un trabajo. Muchas gracias. Chao. Chao, Muchas gracias por todo. Gracias por su apoyo. Hablamos, doctora, gracias. Hablamos, sí, gracias, chao, chao.